Quiero compartir a continuación el tercer mensaje sobre ofreciendo sacrificios espirituales. Tenemos que cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, cuando Él nos rescata y nacemos de nuevo y pasamos a ser de Cristo, somos salvos, pasamos a hacer muchas cosas en Cristo. Pasamos a formar parte de muchas cosas en Cristo. Muchas de estas son instantáneas, pero también son progresivas. Es decir, tenemos que irlas desarrollando o tienen que ir siendo desarrolladas en nuestra vida cristiana. Y entre tantas cosas, una de ellas es que somos hechos sacerdotes. El verso principal, el verso clave de esta serie de mensajes es el que tenemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que nos dice así: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Pedro le está aquí hablando a los creyentes de todos los tiempos y nos está llamando una casa espiritual y sacerdocio santo. Y así como los sacerdotes en lo natural, los sacerdotes levíticos ofrecían ofrendas y sacrificios constantemente, como vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 11, nosotros también, como sacerdotes espirituales, tenemos ofrendas y sacrificios que ofrecer, sacrificios espirituales que deben ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero hemos visto que no solamente se trata que seamos un sacerdocio espiritual que ofrezca sacrificios espirituales, sino que seamos un sacerdocio santo. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, como nos habla el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versos 14 al 16. Esto es, ser santos en lo que miramos, ser santos en lo que escuchamos, ser santos en lo que hablamos, ser santos en a dónde vamos, ser santos en nuestras compañías, ser santos en nuestros pensamientos, etcétera, en toda nuestra manera de vivir, como vimos en el mensaje anterior. Entonces, podríamos ser sacerdotes, podríamos fungir como sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales, pero no ser santos, no ser sacerdotes santos. Y si no somos santos, eso en ninguna manera va a ser agradable delante de Dios. Aún esos sacrificios espirituales que ofrezcamos no van a ser agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y como sacerdotes, como sacerdocio espiritual, tenemos varios sacrificios espirituales que nos son revelados en la palabra de Dios, en el nuevo pacto, para corresponder, esto es, para corresponder al sacrificio total y completo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy vamos a ver el primer sacrificio espiritual. Y vamos a hablar sobre el sacrificio de alabanza. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es un sacrificio espiritual de suprema importancia y es de los más
enfatizados en toda la palabra de Dios. El sacrificio de alabanza, alabar a Dios. Y esta revelación del sacrificio de alabanza no es algo propio y únicamente del Nuevo Testamento. Aún podemos ver que en el Antiguo Testamento hubo algunos santos que pudieron comprender que eso era en realidad lo que Dios quería. Que el sacrificio de alabanza era de hecho hacia lo que apuntaban los sacrificios levíticos del Antiguo Pacto. Los sacrificios de animales. Esto lo pudo entender David, como vamos a ver repetidamente en este mensaje, pero es lindo cómo lo expresa el profeta Oseas. Vamos a ver en Oseas capítulo 14, versículos del 1 al 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Pero quisiera por un momento leer este mismo pasaje en la versión antigua de Reina Valera, en la versión 1909. Nos dice así: conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Amén. Y también es interesante cómo lo podemos leer en la versión Reina Valera 2000, que a continuación le doy lectura. Conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos al Señor, y decidle: quita toda iniquidad y acéptanos con gracia, y daremos los becerros de nuestros labios. Amén. Señor, bueno, queremos convertirnos a ti, volvernos a ti. Quita toda iniquidad de nosotros. Acéptanos por tu gracia, y entonces te vamos a dar los becerros de nuestros labios. Los becerros de nuestros labios subirán delante de ti. Esta es otra forma de hablar del sacrificio de alabanza. Los becerros eran animales que eran usados en los sacrificios levíticos. Este es un sacrificio espiritual que sube al Señor en olor grato cuando nosotros alabamos a Dios con nuestros labios, glorificando su nombre. Sube a Él como los becerros de nuestros labios. Veamos lo que dice David en el Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
En la versión La Biblia de las Américas nos da un poco más de luz y nos dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. En la Biblia de las Américas nos lo deja un poco más claro, o mucho más claro. Suba mi oración delante de ti como el incienso. También en el Apocalipsis se compara la oración con el incienso. Habla de las vasijas de oro llenas de las copas de oro, llenas de las oraciones de los santos, del incienso, que son las oraciones de los santos. Pero sobre todo, la segunda parte, el alzar de mis manos suba a ti como el sacrificio de la tarde. Ese era un holocausto, el holocausto continuo que se ofrecía cada tarde al Señor. De esto nos habla en Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 41. El holocausto continuo, el sacrificio continuo que se ofrecía cada mañana y cada tarde al Señor. Y está diciendo aquí David: suba delante de ti el alzar de mis manos, el levantar mis manos en alabanza a ti como la ofrenda de la tarde. Veamos en el Salmo 107, versículos 21 y 22. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Una exhortación a alabar a Dios por su grande misericordia, por sus maravillas, a ofrecerle a nuestro Dios sacrificios de alabanza. En el Salmo 116, versículo 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Podemos ver que no solamente Oseas, David y otros salmistas, Asaf, Jedutún, pudieron entender, Emán, pudieron entender ese sacrificio espiritual de la alabanza. Ese sacrificio espiritual que Dios quiere, que Dios anhela y desea. Veamos en el Salmo 50, versículos 12 al 15 y luego el verso 23. Versos 12 y 15. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí está hablando Asaf, quien tuvo, como decía hace un momento, este entendimiento también. E inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo que dice el Señor, que si Él tuviera hambre, no nos lo diría a nosotros. De Él es el mundo y su plenitud. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? ¿Qué le podemos nosotros ofrecer a Dios? Y habla el Señor: ¿he de comer yo carne de toros? ¿Beber sangre de machos cabríos? Hablando de los sacrificios levíticos, nuevamente. Pero sí hay algo que le podemos dar. Sí hay algo que nosotros le podemos dar y que sacia al Señor. Es sacrificarle
alabanza. Sacrifica a Dios alabanza. Y el verso 23 nos habla, el que sacrifica alabanza me está honrando. Amigo, hermano, ¿crees que Dios merece que lo honres, que lo honremos? ¿Queremos honrar a Dios? El que sacrifica alabanza me honrará. Y en este momento viene a mi mente la palabra que recibió Samuel, donde Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Y nosotros podemos honrar a Dios con darle alabanza. Y más, claro, lo honramos también con nuestra obediencia y más. Pero bueno, el alabarlo es una forma de honrarlo a Él. Y por supuesto, quiero hablar por un momento sobre alabar a Dios por medio del canto con instrumentos de música. En 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Ya hablamos sobre alabar a Dios con nuestros labios. Alabar a Dios no solo con nuestros labios, sino también con nuestras manos levantadas. Aquí estamos hablando de alabar a Dios con cantos e instrumentos de música, como trompetas, címbalos y otros instrumentos de música. Aún en el Salmo 149, verso 3, se nos habla de alabarlo con danza. Oh, alabar a Dios y glorificar su bendito nombre con cantos e instrumentos de música. Qué cosa tan maravillosa es esta. Ahora veamos Salmo 71, verso 22. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Amén. Aquí se nos habla de alabar al Señor con cantos e instrumentos de música nuevamente, como el salterio. El salterio era un instrumento triangular o trapezoidal de cuerdas. Alabarlo al Señor con arpa. Al Señor le gusta que lo alabemos con instrumentos de cuerdas. Y así lo honramos, cantándole con instrumentos de cuerdas. En Esdras, capítulo 3, versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos, en los tiempos de la restauración, después que los de Judá habían ido al cautiverio en Babilonia, después de 70 años de cautiverio, y estaban regresando a su tierra, estaban reconstruyendo la casa del Señor que había sido destruida por los babilonios. Y dice que cantaban, alababan a Dios porque es bueno y su misericordia es para siempre. Cantar al Señor. Oh, que podamos abrir
nuestros labios para darle a Dios el sacrificio de alabanza cantándole. ¿Qué mejor manera de abrir nuestros labios y entonar nuestras voces que a Dios? Hoy el mundo le canta a la vanidad, le canta al pecado, le canta a las locuras, aún le cantan a los vicios. Que nuestro único canto sea para aquel que se sacrificó completo por nosotros y dio su vida por nosotros, que ahora nosotros le demos a Él sacrificios espirituales, un sacrificio de alabanza, cantándole a aquel que murió y resucitó por nosotros. Salmo 30, versículo 12. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Que así sea. Que dispongamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros labios para cantar al Señor, para no callar y cantar continuamente y para siempre. Salmo 69, versos 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Alabar al Señor con cántico, lo cual agrada al Señor, es un sacrificio espiritual que agrada al Señor más que los sacrificios levíticos que todavía se hacían cuando fue escrito este salmo. Y hay muchos versos más en la escritura que nos hablan sobre alabar a Dios con nuestros labios, con nuestros cánticos, con instrumentos de música. Es confirmado también en el Nuevo Testamento. En Santiago 5:13 nos dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Aún Pablo nos exhorta que cantemos al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Por un momento, ahora quiero hablar sobre por qué alabar a Dios. ¿Tenemos razones para alabar a Dios? Miren, les voy a dar unas cuantas razones bíblicas. Unas cuantas razones bíblicas. No voy a leer los salmos y los versos. Bueno, todos estos son de los salmos. No voy a leer los versos, aunque los van a ver aquí a un lado mío en el video. Pero les voy a mencionar el verso que podrán ver y la razón a la cual se refiere el verso, por la cual alabar a Dios. De acuerdo a Salmo 107:1, alabar a Dios porque es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Ha sido Dios bueno y misericordioso contigo? Por favor, no vayas a decir que no sabes. Tan solo una muestra de la misericordia de Dios es que sigues con vida. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones de Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque son nuevas cada mañana. De acuerdo al Salmo 117, 1 al 2, alabar a Dios porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. De acuerdo al Salmo 135, verso 3,
porque Él es bueno y benigno. ¿Ha sido bueno Dios contigo? ¿Ha sido benigno? Benigno es amable, dulce. ¿Has sentido la dulzura del Señor en tu vida? De acuerdo al Salmo 107, 17, alabar a Dios porque Él es justo. Él es justo. Él paga a cada quien conforme a sus obras. Él es justo. Salmo 9:1. Alabar a Dios porque Él hace maravillas. ¿Ha hecho Dios maravillas contigo? Él ha hecho muchas maravillas por mí. Cosas grandiosas, maravillosas. Salmo 86:12. Alabar a Dios porque nos ha librado del Seol. Porque nos ha librado del infierno. Nos ha salvado. Nos ha librado de la muerte, del infierno. Salmo 118, verso 21. Alabar a Dios porque nos ha oído y nos ha salvado. ¿Has estado consciente, amigo, hermano, que Dios te ha oído? Que Dios te ha escuchado y te ha respondido y te ha salvado. ¿Eres salvo por la gracia de Dios? Esa es una grande y maravillosa razón para alabarlo. Salmo 116, 16 y 17. Alabar a Dios porque Él ha roto nuestras prisiones. ¿Te has sentido en alguna ocasión como en una prisión? Como cautivo, como atado, como sin libertad, como bajo opresión? ¿Te has sentido así? ¿Y te ha sacado de esas prisiones a libertad? Dios me tuvo a mí en una prisión por muchos años, pero llegó el momento cuando Él abrió y quitó la prisión, la rompió y me dio libertad. No para pecar, para alabarlo y cumplir su propósito. Salmo 30, versículos 11 y 12. Alabar a Dios porque ha cambiado nuestro lamento en gozo. ¿Has pasado por momentos de angustia, por momentos de lamento, de quebrantamiento, de dolor, de aflicción? Y el Señor te ha sacado de esos momentos con gran gozo. Ahí tienes otra razón para alabarlo, con cánticos, con instrumentos de música, levantando tus manos, con danza, como dice el Salmo 149. Salmo 22:3. Alabar a Dios, porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Oh, qué importante razón para alabarlo, para atraer su presencia. Cuando lo alabamos, Él llega, Él nos toca, Él nos abraza, nos toca, nos hace sentir tan felices. ¿Sabes que fuiste creado para estar cerca de tu Creador? Y nada de lo que hay en este mundo va a llenar tu corazón más que volver a estar cerca de tu Creador. Y cuando lo alabamos, lo atraemos. Alabar a Dios porque lo honramos cuando lo alabamos.
según Salmo 50, 23 que ya leímos. Y Él honra a los que le honran. Salmo 92, 1. Alabar a Dios, porque es bueno alabarlo. Es muy bueno alabarlo. Es muy bueno aún para nosotros. Por todas estas razones que hemos visto y otras más que no haya mencionado en este mensaje. Quiero terminar este mensaje hablando sobre alabanza aceptable. Alabanza aceptable. Miren que uno de los primeros relatos en la Escritura se refiere a un sacrificio o sacrificios. El sacrificio de dos hermanos. Uno fue aceptado y el otro no fue aceptado. No toda la alabanza es aceptable. Esa advertencia la tenemos desde el capítulo 4 del Génesis. No todo sacrificio es aceptable. Nuestro verso base, ¿qué dice? Ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Alabanza aceptable. En Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sí, una alabanza como el sacrificio de Abel, que fue excelente. Cuando a nuestras posibilidades le damos a Dios la excelencia, es aceptable a Dios. Cuando a nuestras posibilidades le damos a Dios la excelencia. Y no lo hacemos con dejadez, con descuido, como lo hizo Caín. Como lo hizo Caín. ¿Por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Bueno, algunos mencionan que porque él ofreció fruto de la tierra, mientras que Abel ofreció un sacrificio de un cordero, apuntando al sacrificio de Cristo. Pero aquí Hebreos nos habla y compara y nos hace ver que la diferencia estuvo en la excelencia. Nos dice la Escritura que Caín ofreció de entre los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo más escogido. Lo escogido de lo escogido de lo escogido para Dios. Escogió lo mejor que él tenía para Dios, la excelencia, a sus posibilidades, a lo que él tenía. Yo recuerdo hace años, en una reunión
estaba yo en ese servicio y diferentes hermanos pues se paraban con su guitarra o con sus flautas, cantando, a voces, desde sus lugares, ofreciéndole al Señor ofrendas personales. Y en eso se levanta un hermanito, un hombre, que estaba imposibilitado de sus manos, de sus piernas, todo temblaba él. Estaba pues enfermito, no podía moverse ¿qué decir? Con naturalidad o bien como una persona sana. Y agarró su guitarra. Y yo en ese tiempo era un joven convertido. Y yo me le quedé viendo. Y yo, al principio, yo dije, ¿cómo va a tocar la guitarra? ¿Y cómo va a cantar? Y luego él solito, delante de toda una congregación. Yo dije, ¿cómo le va a salir? Yo podría decirles que nunca antes en mi vida había yo escuchado, y aún recorriendo el tiempo hasta ahorita, a un hombre cantar a Dios y que descendiera una unción tan tremenda como en esa ocasión. Una unción, una presencia de Dios. Yo caí postrado, llorando al sentir la presencia de Dios de una manera impresionante. Ese hombre, a sus posibilidades, le estaba dando lo mejor a Dios y no le interesó. Obviamente, musicalmente era un desastre, pero eso fue un sacrificio. Él a sus posibilidades le dio lo mejor que él podía a Dios. Dio su mayor esfuerzo y Dios lo aceptó con tal agrado que descendió una unción y una presencia de Dios con la que Dios estaba diciendo, me agrado, porque Él me dio lo mejor que Él tenía. Él se esforzó y me lo dio a mí. Aleluya. Aleluya. Que demos lo mejor que le podamos dar a Dios en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Que le demos lo mejor con todo nuestro esfuerzo. En cambio, Caín, ¿qué nos dice la Biblia? Que él nada más trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mientras que su hermano Abel estaba escogiendo, tal vez Caín, de veras que hay que ofrecerle a Dios algo. Bueno, a ver, una lechuga, una zanahoria, y ahí lo que iba encontrando en el camino. Y ya, ahí está. Ahí lo que caiga, es como quieres para Dios. A Dios se le ofrece lo mejor. A nuestras posibilidades. Alabarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Siguiente punto. Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza.
Para el Señor es aceptable y hermosa la alabanza de los íntegros, de los que llevan una vida íntegra y recta delante de Él, de los que son genuinos, de los que son íntegros en su caminata con el Señor, que no son a medias, que no son a medias, como que bueno, que no tienen reservas con Dios. En los íntegros es hermosa la alabanza, sube ese sacrificio de alabanza en olor muy grato al Señor. Salmo 29:2. Y ahí terminamos. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. La alabanza, la adoración que Dios acepta, es la que es ofrecida en la hermosura de la santidad. Cuando nos conducimos santamente, en acciones, en actitudes, en pensamientos, en motivaciones, y no seguimos los patrones del mundo. Quede claro esto. He oído a creyentes decir, Dios nos dio mucha libertad en la alabanza. No hay un patrón para la alabanza. O sea que Dios nos da toda la libertad, podemos hacer nuestro propio patrón, nuestro propio estilo. Podemos, hace un tiempo, ya hace muchos años, estaba leyendo una revista cristiana y hablaba un artista cristiano y decía que cualquiera que asistiera a uno de sus conciertos no encontraría ninguna diferencia con un concierto de música secular, porque seguían los mismos patrones, seguían la misma calidad, que no encontrarían ninguna diferencia en toda la extensión de la palabra. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Eso va de acuerdo a lo que dice este pasaje? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Santidad significa separación. Significa separación de los usos viles, separación de cualquier otra cosa, apartado para Dios. Una alabanza que sigue los patrones del mundo no es santa. Debe haber una diferencia. El patrón de Dios es la santidad. Debe haber una diferencia con los patrones del mundo. El creyente debe ser cabeza, no cola. Que el mundo no sea nuestra cabeza. Y nosotros la cola que va siguiendo a la cabeza. Los creyentes, los patrones de la iglesia, no deben tratar de seguir los patrones del mundo. Nosotros queremos que el mundo
Bueno, ¿qué dice la Escritura? Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ese es el patrón de Dios. Aleluya. Ofrezcamos a Dios el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén.